todas las preguntas, que son creo que 3 o 4 nomás, no es muy largo, piénsenlas en función de lo social. O sea, la idea es que podamos relacionar bien ahí. La vida social, las pautas culturales con el arte que genera esa sociedad. O sea, ¿cuál es el sentido del arte? Porque cada cultura va a desarrollar su propio arte, por eso hay tantos artes diferentes. Entonces, una cosa fundamental para este año, para el año que viene y para el otro, es que tengan en claro el concepto de lo que es cultura, porque eso va a determinar todos los análisis de cualquier aspecto de la realidad que ustedes quieran, el arte, la religión, la filosofía, la ley, el sistema educativo, todo va a estar determinado por eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de cultura. Porque toda la materia, acá, en segundo y en tercero, está estructurada alrededor de las consecuencias de determinadas pautas culturales. Así que vamos a revisar un poquito esas cuestiones esenciales que hemos visto durante el año. Acuérdense que nosotros empezamos hablando de cuáles eran los factores determinantes en el proceso de la historia. A partir de ahí hablamos de la cultura y el arte. ¿Se acuerdan cuáles eran los procesos determinantes que van a determinar la cultura? ¿Qué determina la cultura? ¿Qué es la cultura? La reproducción de la vida era hacia el futuro y en el momento sería... Exactamente, la producción y reproducción de la vida. O sea, tengo que producir mi vida, yo tengo que llevar vivo hasta mañana, tengo que comer, tengo que hacer un montón de cosas para mantenerme vivo. Eso es la producción de la vida. Y la reproducción obviamente es tener hijos y que la especie subsista, o por lo menos la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con esos dos requisitos de producir y reproducir la vida? Acuérdense que nosotros funcionamos en grupo, en sociedad. No existe el individuo solo, aislado. Eso no existe. Eso de que la gente se asocia para... tipo el contrato social de Rousseau y todo eso, de que un hombre se encuentra con otro hombre, no, estamos asociados desde que nacemos, no hay forma de pensar en una persona aislada en ningún momento de su vida. O sea, una persona ya adulta, por decirlo de alguna manera, se puede aislar, pero eso sería una excepción absoluta, que no tenga contacto con nadie más, como hacen los ermitaños, no sé quién. Niño salvaje. Que tampoco... ¿ustedes vieron lo del niño salvaje? Los niños salvajes. Sí, lo vimos en pedagogía. Bueno, imaginémonos que el niño salvaje ideal existe, tampoco puede subsistir solo. O se tiene que saber, aunque sea con un mono o con la loba como lobo y remo, alguien le tiene que colaborar para proveer. Entonces, para poder cumplir con esos dos requisitos, recurrimos a dos cuestiones que todos conocemos bien. Por un lado, para producir la vida, el trabajo. Entendiéndose el trabajo como toda actividad que tenga como objetivo brindarme medios de vida. No pensemos solamente en el trabajo que voy y me pagan un sueldo, no. El indio que va y pica 2 leñas para hacer fuego y hacerse un mate o la comida, está trabajando. Y la reproducción de la vida a través de eso que llamamos la familia, y que, como hemos visto, en realidad la familia no es el concepto de papá, mamá, hijito, sino que ha tenido muchas formas diferentes a través de la historia. Nosotros arrancamos allá
en los Homo sapiens, cuando todavía eran una horda, o sea, la única pauta social que había prácticamente era el celo, y después cierto sentido de seguir algún líder, protegerse en grupo y cosas, pero muy elementales. No había tanto reglamento como hasta ahora, que si uno mira el Código Civil, Penal y Comercial, son unos libracos así, está todo reglamentado. Ahí la regla prácticamente era el celo, y en base a eso se organizaba la manada. Después, al empezar a modificarse la forma de obtener los medios de vida, se va a empezar a modificar la organización social. No es que primero cambió la organización social y después los medios de vida, no. Primero se empezaron a desarrollar determinadas tecnologías, que una puntita de flecha, que un hacha, que un cuchillo. La vida empieza a tener otras características, qué sé yo, no sé, tenemos una mejor alimentación, una mayor sobrevida a los niños, un poquito más de sobrevida a los adultos. Eso va a provocar cambios porque se va a empezar a montar gente donde antes no había. Pensemos que una horda podía tener 20, 25 individuos y ya una familia tipo consanguínea, ¿se acuerdan que fue la primera familia que vimos? Ya como estructura con un reglamento más allá del celo, que era ¿cuál? El límite que está hablando, el límite por las generaciones, ¿verdad? Exactamente, la familia consanguínea se estructuraba alrededor de eso. Todos eran maridos y mujeres dentro de la misma generación. No podían tener relaciones ni con los padres ni con los hijos. En la horda, el macho dominante tiene relaciones con quien quiera. Sea la hija, la hermana, la madre, la tía, la sobrina o una que apareció por ahí. No importa. En cambio acá sí ya va a haber una pauta cultural, que también está dada por esa necesidad de producir y reproducir la vida. Seguramente los antiguos advirtieron rápidamente que cuando se mezclaban con alguien que no era de su propia prole, los hijos salían más fuertes, más todo. Acuérdense que la permanente cruza, sí. Perdón. Carliña me dijo que alguien tenía un pedacito de lana. Yo lo tenía. No. Pero creo que estaba. No. ¿No? Ese no sirve. Bueno, no pasa nada, gracias. Yo te lo mando, pero sí, había uno acá. Yo no sé, pero no te lo di. No te lo di. Bueno, Ah, sí, acá están. Ahora sí. Bien, decíamos que el permanente entrecruzamiento entre miembros de la misma familia termina produciendo taras, problemas mentales, físicos, debilidad, falta, o sea, problemas cognitivos, etcétera, etcétera. Capaz que algo de eso vieron con Carlito, toda una generación de reyes de España que eran cruzas y cruzas y cruzas, hasta que el último ya prácticamente no servía ni para putearlo. Estaba babeando todo el día y era medio... Entonces esa es una primera división. Ahí empieza a generarse una nueva pauta cultural, que va a repercutir en todo, porque eso va a dar pie a que esas comunidades se desarrollen mejor y por lo tanto tengan más gente. Y eso va a tener una consecuencia, que el entorno natural del que tomaban sus medios de vida, cazaban, recolectaban o lo que sea, ya no les es suficiente. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Separarse. Exactamente, empiezan a separarse en diferentes clanes, en diferentes grupos familiares que siguen siendo parientes, pero ya no están juntos. La famosa tribu. Ahí ya tenemos la familia Punalúa, déjenme que piense un segundo. Después, ¿para dónde nos fuimos? Es lo mismo que la gente. ¿Cómo? Es la misma familia que la gente. Claro.
exactamente. Había 3 categorías que mencionamos que pueden modificarse, depende de quién las estudie, pero básicamente tenemos la tribu, que originalmente se va a dividir en diferentes gens, pero que esas gens a su vez se van a subdividir en más gens. Entonces va a haber un estado intermedio que se llama fratria. ¿A qué le suena fratria? Patria. No. Fraternidad. Ahí vamos. Frater. Fraterno, hermanos. Son gens hermanas, porque son todas hijas de la misma tribu. Entonces tenemos la tribu, que sería la nación. Cuando uno habla de la nación Cherokee, etcétera, etcétera, es la tribu madre, digamos, de la cual se van a desprender las fratrias y finalmente las gens, que serían el módulo más chiquito, la familia. Pero no la familia como la entendemos nosotros, una familia muy extensa, donde viven 3, 4 generaciones, primos, tíos, viven todos juntos. Son como pequeñas todavía. En algunos lugares del mundo existe esa organización en algunas partes rurales de Rusia, bueno, en África ni hablar, todavía se manejan por gens. Cuando vimos Roma, hablamos de la gens y de lo importante que era pertenecer o no pertenecer a determinada gens para ver qué derechos y qué obligaciones yo tenía. Por ejemplo, los miembros de las 3 tribus fundadoras de Roma, que eran, ¿cuáles? Repasemos. Sabinos, latinos y etruscos. Esas 3 tribus se pusieron y cada una aportó 100 gens. O sea que los patricios, los padres de Roma, eran pertenecientes a esas 100 gens. Los que no derivaban de esas 100 gens no eran ciudadanos de Roma. No pertenecían a Roma, en principio. Después se los empezó a incorporar. Ya todavía en la época en la época de la monarquía, la primera parte de Roma, cuando se funda, se tuvieron que crear gens porque había venido tanta gente que no tenían cómo calzarlos, y aparte, como la gens era la que establecía todas las relaciones sociales, si yo no pertenecía a alguna gens, no podía comerciar con uno, podía hacer determinadas actividades y otras no, o sea, era un quilombo, entonces había que meterlo en la gens. Por ejemplo, los gens de las familias patricias no podían dedicarse al comercio, o sea, no podían tener ningún tipo de trabajo, de actividad productiva. Acuérdense que era una sociedad esclavista, rapiñera, y que se fundaba sobre eso. Entonces, para un gentil, para un patricio romano, era casi una ofensa tener que trabajar con las manos, porque eso era cosa de esclavos o de tributarios. No se podían dedicar al comercio. Podían tener tierras, pero no las podían trabajar ellos. Tenían que tener esclavos. Los primeros romanos sí que laburaban la tierra, eran pastores y agricultores, cuando recién arrancaron. Después, cuando se entraron a avivar, que trabajan los otros. Nosotros nos dedicamos a la guerra, que es una actividad honrosa, y al robo, a la rapiña y todas esas cosas que se dedicaban, a cobrarle peaje a los que pasaban ahí cerca del río, donde estaban ellos, y a reventar a los vecinos. Entonces acá ya tenemos la organización por linajes. Por linajes. Entonces, volvemos a las fuerzas productivas. Dijimos, lo primero, la caza, la pesca, el desarrollo de armas y herramientas generó una mejor calidad de vida. Pero luego, ya con en el entorno analítico, con la agricultura y la ganadería,
ya no solo vamos a tener mejor calidad de vida, sino que vamos a poder producir más de lo que necesitamos. Y ahí es donde se va a empezar a armar el despelote en Europa y en Asia. Va a haber gente que va a tener más cosas que otro, o gente que dice, bueno, aquellas tienen 3 vaquitas, pero se las afanan. ¿Qué me voy a poner yo a domar 3 vacas, a andar buscándolas por ahí, qué sé yo cuánto? Y no solo se las afano, sino que la obligo a que ella me las cuide. Y la tengo de esclava. Que fue más o menos lo que pasó con los romanos. Los romanos como un ejemplo, pasó con ellos y con un montón más, y desde antes de los romanos los griegos hacían más o menos lo mismo. Entonces fíjense cómo al desarrollarse la fuerza productiva de la sociedad, se van cambiando las formas de vincularnos para obtener los medios de vida. Antes teníamos una horda y cada uno se casaba más o menos lo que podía, después se empezaron a organizar y entraron a colaborar entre todos, después empezó la diferencia de fortuna y unos empezaron a vivir a costa de los otros, siempre los palos, en la guerra fue y es hasta el día de hoy la industria por excelencia, digamos. Así se obtienen todas las cosas necesarias no para todos, pero por lo menos para el sector que maneja la pelota. Y en ese camino va a suceder un cambio fundamental en la historia de la humanidad. No sé si vieron uno de los apuntes que le dejé, que se llama Las mujeres a punto de perder. China, la edad de los metales, o una cosa así. ¿Qué pasó? Ese tema de la guita y la economía, ¿cómo va a modificar la familia? El hombre, ¿no? Que empieza anteriormente la mujer era la que de alguna manera heredaba, o la familia de la mujer era... Claro, había un linaje matrilineal, era matriarcal. Esto, a qué gens, a qué frase, a qué tribu pertenezco, se definía por quién era mi madre, que era la única que uno sabía que lo había progenitado, no sé cómo se dice en español, porque el padre puede ser cualquiera. Ahora, cuando empezamos a acumular fortuna, yo empiezo a ver, tengo un rebaño bárbaro, tengo un montón de esclavos, qué sé yo, los pibes me ayudan. Y cuando me muero yo quiero que ellos sigan con eso. Y sin embargo lo pierden todo. Porque no son de mi clan. Son del clan de la madre. Entonces, todo lo que yo tengo lo van a perder porque son de otro clan. Va a quedar dentro de mi clan. ¿Me explico? Yo soy del clan A, ella es del clan B. Tenemos un pibito. Hicimos un montón de guita, el pibe me ayudó, qué sé yo cuánto, y cuando me muero vienen mis parientes, ¡pum! Se llevan todo. Porque el pibito es de otro clan. ¿Qué hago para modificar eso? No, ya estábamos matrimoniados supuestamente, no había matrimonio, pero bueno. ¿Cómo hago para que el hijo sea hijo mío y el linaje se transmita por parte de padre? Tengo que modificar, que en vez de ser matrilineal sea patrilineal. Entonces, ¿qué va a empezar? Va a surgir el famoso patriarcado y la monogamia. Porque en aquella época, la única forma de que yo sepa que el pibito era hijo de ella, o sea, mejor dicho, era hijo de ella porque había nacido ella, lo sabía todo el mundo, por eso era matrilineal, pero que era hijo mío, era que ella no haya tenido relaciones con nadie más, porque no había análisis de sangre, ni ADN, ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La mujer va a quedar sometida dentro de la casa y con una prohibición absoluta de tener relación con cualquier otra persona, sobre todo del sexo masculino. Todavía, hasta no hace mucho tiempo, las mujeres para salir a algún lugar tenían que ir acompañadas de la criada o un hermano o alguien, nunca solas. Fíjense que eso es un resabio de aquella época. Todavía en muchas sociedades árabes sobre todo se ve esa cuestión de que la mujer guardada, tapadita, que nadie la mire y menos que nadie la toque. Porque es la única forma de garantizar la paternidad.
Aparte había otra cuestión. La mujer había sido la dominante, digamos, durante toda la historia de la humanidad, porque era la que daba la vida, por decirlo de alguna manera, la que daba el linaje, y que producía a la par del hombre. En la primera división del trabajo natural es entre el hombre y la mujer. El hombre se ocupaba de cazar y por ahí salir a guerrear. También las mujeres guerreaban igual que los hombres, pero bueno, vamos a suponer que los hombres guerreaban más. Y las mujeres más la cuestión doméstica, relacionada con los alimentos, con el cuidado de los gurises y un montón de tareas. Entonces, al aumentar las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, y tener la posibilidad de acumular riqueza, la mujer no puede. Solo la va a acumular el hombre, porque es el que tiene la fuerza productiva a su favor. O sea, el que puede tener más vacas, más esto, más esclavos, es el hombre. La mujer, en el trabajo que hace ella, no genera riqueza. O sea, cocina, cría los gurises, qué sé yo cuánto. Entonces el hombre pasa a tener un peso económico y un poder sobre la mujer mucho mayor. Y con el paso al patriarcado, directamente la mujer queda como una esclava más. La principal, si se quiere, pero básicamente es eso. Vos te quedás en la casa y te encargás de que nos reproduzcamos y de que esos pibes lleguen vivos lo mayor tiempo posible. Y chau. Por eso la monogamia en realidad siempre fue y es mucho más para la mujer que para el hombre. Hasta el día de hoy lo vemos claramente. Si una mujer anda con muchos hombres, es flor de puta. Si un vago anda con muchas mujeres, es flor de piola. Eso también viene de allá y lo mismo en sociedades asiáticas o árabes donde se practica la poligamia. La poligamia también es para el hombre. Hay también, ¿cómo es que se llama? Hay un formato que se da todavía en algunas tribus. ¿Cómo es que se llama? Que una mujer tiene varios maridos. Poliandría, ¿no es? Poliandria, exactamente. O poliandría, no sé si llevar acento. Poliandria. Pero es medio raro, y es de la época matriarcal. En la época patriarcal, poliandria ni hablar. Ahora se podría dar, pero porque hoy las cosas son muy diferentes y hasta ahí nomás. Es más, a nivel moral, habría seguramente algún tipo de condena de una mujer que conviva con varios hombres. Hablando de moral, también había otro texto por ahí que se llamaba Arte, Moral y Derecho, y que es interesante, porque cuando vemos el tema de la moral, tenemos que ver el tema del derecho. Toda la ley tribal era una ley no escrita, y tenía que ver con lo moral. No había un castigo en multas o qué sé yo, por nada. Si alguien se mandaba una cagada, se la recriminaba y se trataba de corregirlo. A lo sumo no le daban más pelota o lo echaban de la tribu. El famoso destierro, los griegos, que para ellos era peor que la muerte. Cuando era el destierro era lo peor que les podía pasar. Porque tenían que salir de su patria, de su gente, de su tierra, de su todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley de la tribu todo el mundo la acata porque a todos les sirve y todos la comparten, porque son todos iguales. Cuando ya no son todos iguales, la ley va a beneficiar a uno y, o sea, ¿cómo hago yo para que el esclavo acepte que tiene que ser mi esclavo? Y no hay forma, le toqué meter una ley. Lo mismo pasa en nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas hacemos que si pudiéramos no las haríamos? Pero ¿qué pasa? Si no las hacemos, nos dan por la cabeza. O nos cobran una multa, o nos meten en cana, o lo que sea. Entonces, para que un grupo pueda obligar a otro, se inventa eso de la ley. Junto con lo de la ley escrita, se inventa el Estado, que es el que tiene que llevar adelante el cumplimiento de esa ley. O sea, eso de que el Estado es neutral, está por fuera de las clases sociales, es un golazo. Siempre está al servicio de una clase. Si no hay clases sociales o no hay diferencia entre las personas, no hace falta ningún Estado. Cientos de miles de años de vida tribal así lo demuestran, sin ninguna ley escrita y donde todo el mundo la cumplía al pie de la letra, porque ni siquiera estaba
el pensamiento para un aborigen qué es un derecho y qué es un deber, no se le ocurriría pensar, no sé, si Ariel lo pica una víbora, ¿es mi deber ayudarlo y darle un coso? ¿O tengo el derecho de...? No lo pienso, lo hago, porque es lo natural y lo que hacemos para beneficiarnos todos. El derecho es necesario cuando se beneficia una parte y la otra no le gusta. Entonces, bueno, inventamos lo del derecho como para que parezca. Ojo, no basta con inventar el derecho para que parezca nada. Primero hay que repartir palo y hacha. Lo mismo, por ejemplo, que pasó, lo vemos más claro y más cerca en la conquista de América. O sea, los indios se los cristianizó, se los incorporó a la sociedad, pero sí, y los metemos en la escuela y le enseñamos que la patria y la bandera, pero primero, palo, porque por motu propio no hubieran dejado la vida que tenían para vivir como vivimos nosotros, ni a patada, y menos para ser el último orejón del tarro en la sociedad, en la cultura y despreciado y todo eso. O sea, no, eso no se hace por la buena ni por convencimiento. Primero unos buenos palos y después lavarse la cabeza hasta que más o menos se convenzan de que la cosa funciona así. Eso sucede cuando se empieza a naturalizar. Por ejemplo, para nosotros es perfectamente natural tener que trabajar para ver si puedo comprar una casa o un terrenito y para comprarme la comida en el súper. Pero piense que durante millones de años eso no existió. Cada uno tenía los medios de vida necesarios para llevar su vida adelante. ¿Necesito una casa? Me la hago por ahí, donde me quede bien. No existía la propiedad privada. ¿Necesito comida? Me la siembro, tengo una vaca. Ahora no puedo tener nada. Todo lo tengo que pagar. Y para pagar, tengo que trabajar. Una locura. Es que es una locura. Realmente es una locura donde hemos llegado. Pero bueno, y sin embargo nos parece lo más natural del mundo. Y sí, nos dejamos, agachamos la cabeza, seguimos. Y sí, y bueno, pero aparte también hemos creado instituciones para que eso se internalice. Porque en la escuela, ¿para qué te preparan? ¿Para qué estudian ustedes acá? Aparte de pónganle, porque me encanta el arte, me gustan los chicos, me gusta... para obtener un medio de vida. Yo voy a tener un título docente con el que por ahí puedo conseguir un laburito, más o menos. O sea, me han convencido de que lo mejor que puedo hacer en mi vida es desperdiciar 5 años acá, más lo de la primaria, más lo de la secundaria, qué sé yo cuánto, para obtener un título, para poder trabajar para alguien que me va a explotar como corresponde, porque los docentes ya les aclaro que no ganan mucha plata. Bien, retomemos por donde veníamos o un poco antes, porque hemos avanzado mucho en lo social, pero la parte que a nosotros nos compete, que es la del arte, también es interesante ver cómo se va modificando. A medida que se desarrollan las fuerzas productivas, que se desarrolla un conocimiento del entorno y qué sé yo, se hace necesario ir transmitiendo no solo las pautas culturales, o sea, la forma en que nos vamos a vincular, sino un montón de conocimientos, de saberes, de tradiciones, de historia. ¿Y eso cómo se va a hacer? No tenemos libros, no tenemos tele, no tenemos pendrive, no tenemos nada. ¿Qué tenemos? La palabra, el gesto. El teatro es mucho más antiguo de lo que lo imaginamos, porque las representaciones eran muy habituales para explicar cosas. Había una película, pero viejísima, que ya no se consigue, la he buscado y no la puedo conseguir, salvo pagando, que no quiero, que se llama El Paraíso Viviente. Es un documental de los años 70, 60, en África, de los animalitos y toda la huevada. Pero hay una parte que se encuentran los tipos con una tribu y hablan más o menos, y para ellos o capaz que yo cuando la vi era muy chiquito, lo que me llamó la atención era que dormían recostados así, no apoyaban la cabeza en el piso para que no le vayan a entrar bichos. Pero a la noche, cuando terminaban las actividades de toda la tribu, ¿qué hacían? Se juntaban alrededor del fuego y los viejos les contaban a los chicos de los animales. Entonces le decían, el que hace así, por ejemplo, pica, ese no te le acerqué, y representaban todos los animales, y todos los gurises se cagaban de risa, o sea, hacían una teatralización para ir enseñándoles más o menos cómo venía la pelota. O qué cosas se tienen que hacer, qué no, cuándo se tienen que hacer, cuándo no.
Creo que en uno de los textos que les puse había algo sobre una tribu en África que se llaman Wodabe. Y ellos hacen un festival anual donde se encuentran todos los clanes y que hace unos años se volvió medio famoso porque las mujeres eligen al hombre más lindo supuestamente, y los tipos, no sé, hacen cantos hipnóticos, bueno, un bolazo que hacen los historiadores y los documentalistas bueno, la cuestión es que tienen costumbres muy antiguas y es muy raro verlas. Por ejemplo, el matrimonio por rapto, creo que es el único lugar del mundo donde todavía existe. ¿Matrimonio qué? Por rapto. Ah, Raptar a la mujer. Bueno, y esos Wodabe, en esa fiesta, la fiesta consiste básicamente en que un montón de hombres se visten, se maquillan, se acomodan y cantan y cantan y cantan todo el bendito día y toda la bendita noche. Las mujeres los miran y qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí eligen al que más les guste, qué sé yo. Y eso lo hacen más o menos durante 10 años de su vida. Entre los 20 y los 30 años, todos los años, el Wodabe va y canta. ¿Y qué es esa fiesta? ¿Qué son esos cantos? Están divididos en 4 partes muy claras. Una es la historia de los Wodabe. De dónde vienen, que una vez de una estrella bajó un zorro y pum, pum, y todo, hasta que nacieron los Wodabe. Después, cómo ellos son pastores. Cómo cuidan sus animales. Entonces empiezan a cantar, ay, la raza se muere, y el otro dice, no, porque a la vaca la llevamos, qué sé yo, hicimos tal cosa, y ahí van contando cómo tienen que cuidar los animales. Y todo así. O sea, toda la escuela y la universidad, ellos la tienen una vez al año, una semana al año, en esa fiesta durante 10 años. Y ahí aprenden todo lo que tienen. A través de la teatralización, del canto. ¿Qué ir? Pues, si tiene que ir, váyase. Y la otra forma es el uso de la imagen, las famosas pinturas rupestres, los maquillajes, los tatuajes, todo lo que tenga alguna imagen también ayuda a comunicar. Entonces, dependiendo qué es lo que queremos comunicar y las posibilidades que tenemos, va a ser el tipo de imagen que vamos a desarrollar. Porque una cosa es tener una hermosa cueva para decorar y pintar, y otra cosa es vivir en el medio del desierto y andar en bola, donde lo único que tengo para decorar y pintar es mi propia piel. Entonces van a generar estilos diferentes, imágenes diferentes. Unos se van a referir a, qué sé yo, tales animales, y otros que viven en la otra punta a tales otros. Van a percibir el mundo de diferentes maneras. ¿Se acuerdan que en pintura, creo que en algún momento hablamos de cómo la percepción de los colores también tiene que ver con lo cultural y con el entorno? Y que mencionamos los esquimales, que ven como 30 blancos diferentes, que para ellos son colores diferentes, y nosotros miramos así y decimos, está todo blanco. Y seguramente ellos vienen acá y dicen, está todo verde, y nosotros decimos, no, este verde es así, este es así, este verde aparece en tal época del año, y ellos ni pescan la diferencia. Entonces, de acuerdo a dónde y a cómo vivimos, va a ser la forma de la imagen, lo que comunica la imagen. Siempre piensen que la imagen tiene un sentido. Esa pelotudez de que los cavernícolas se aburrían porque estaban al pedo, entonces ponían a dibujar, no tiene ni razón ni sentido. Si dibujaban era para algo y por algo. No tenemos mucha idea de para qué, pero seguro que sí. Se desarrollan muchas teorías al respecto, algunas muy interesantes, pero no sé si algún día vamos a tener exactamente la punta de exactamente qué es lo que querían comunicar. imposible. No sé si es imposible, nunca se sabe. Pero que servían para algo, servían para algo. De hecho, el ser humano no hace nada al pedo, digamos. Todo le sirve para algo. Aunque a veces parezca que no, pero todo sirve para algo. ¿Listo? Incluso hasta el día de hoy, cuando uno o se hace un tatuaje o se pone un arito, que dice, ¿y ese arito que significa nada? ¿Y por qué te lo pusiste? Porque sí. No, sí que está significando algo. Y por algo me lo puse. Porque podrían haberme lo puesto.
pones, vos estás limpio, vos estás en lo que hay, me doy cuenta de lo que te haces, te pones y un significado. Seguro, ¿qué ropa me pongo? ¿Cuál elijo? Hoy me pongo la remera verde o la azul, o me pongo una camisa con una corbata, o me pongo el jogging con una zapatilla. O sea, todo está significando, nosotros tenemos todo significado. Y en aquellos tiempos, bueno, era la manera de comunicar. ¿Se acuerdan que en algún texto estaban también el tema de los tocados, los pañuelos, bueno, el maquillaje, los tatuajes, todo lo que se ponía sobre el cuerpo para contar cosas? Va a determinar la imagen. Bueno, después ya entramos en las civilizaciones con el tema de los griegos, los romanos, los egipcios, primero con los egipcios, donde ahí la imagen también tiene un sentido y también tiene una forma que no sabemos muy bien por qué se dio así, porque es tan antigua, pero que la tiene. Y tan diferente que eso lo van a ver en el trabajo práctico a la de los griegos. Cuando los griegos empezaron igual que los egipcios, en breve tiempo se fueron para cualquier otro lado. Y los egipcios, 4000 años haciendo el mismo dibujito. ¿Qué pasó ahí? Eso está determinado por las pautas culturales, por el entorno. Bueno, esas cosas tenemos que pescar. ¿Por qué los griegos hacían lo que hacían y por qué los egipcios hacían lo que hacían? ¿Por qué son diferentes? ¿Cuál era el sentido? ¿Qué expresaban? ¿Qué estaban reflejando de su cultura? Más allá de las características, sí, los egipcios dibujaban siempre, qué sé yo, la cabeza de costado. Esas cosas es importante más o menos manejarlas por las características generales. Pero lo importante es entender el sentido. Ese tipo de imagen, de escultura, de pintura o de música o de lo que sea, es consecuencia y resultado de algo que tiene que ver con la cultura, con la sociedad y con cómo nos vinculamos. No podemos perder eso de vista, porque si no, no se entiende por qué se hacen las cosas, ni para qué, ni cómo, ni nada. Entonces, vuelvo a lo que le decía al principio. Por eso le decía, piensen todo en función de la cuestión social y el sentido. Cuando yo le digo, ¿qué opinás del arte egipcio? ¿Por qué lo harían así? Ay, porque eran muy religiosos. No. Sí, eran muy religiosos. ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde está el sentido? No vienen, las cosas no bajan del cielo ni nada por el estilo. Siempre tienen su origen en la tierra. Después nosotros las llevamos al cielo si queremos. Pero el origen siempre es en la tierra, en la vida cotidiana y en la práctica. La práctica es lo que va a determinar, y esto piénsenlo bien, porque seguramente les va a servir para otra materia. ¿Ya vieron a Piaget, me imagino, en algún lado? Sí. Sí. Señor. Bueno, Piaget lo dice clarito. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia en el niño? ¿Cómo aprende el niño? Empieza en la praxis. Toca, muerde, se lleva a la boca, se pega, tira, mira a ver qué pasa. Después dice, hay objetos que según la ley física no sé cuánto, si yo lo tiro va a ir a una velocidad. Todo eso está muy lindo, pero todo arrancó con la práctica. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que habrán estudiado en física todos, no se le ocurrió a alguien porque vino una divinidad o porque era re inteligente. Fue el resultado de un montón de praxis y más praxis. Y eso se desarrolló como una necesidad para la praxis. Sí. Lo que se da en el año entra todo, digamos. Lo que yo les digo es lo que para mí es más o menos lo esencial. Por eso les digo, el tema de pautas culturales, que es cultura, tratar de relacionar el arte con la cultura que le dio origen, y eso, y obviamente características generales. Yo no les voy a poner a preguntarme de qué parte se compone la columna dórica de los griegos, que lo tienen en los PowerPoint. Pero es información que está ahí, el día que la quieran la tienen. Ahora, ¿por qué hicieron las columnas y por qué hicieron los templos? ¿Qué sé yo? Sí que es más interesante. Y conocer algunas características generales, sí. Fundaron 3 órdenes, el griego, el dórico, el corintio, bueno. Eran más o menos así, los templos eran cuadrados, los romanos eran más redondos, bueno. Por eso, cuestiones generales. No nos vamos a ir a los detalles ínfimos, porque la información está en todos lados. Lo importante es entender el sentido y los procesos que se fueron dando.
Entonces, lo que yo le estaba contando era más o menos la base de la base de lo que nos interesa en la materia. Por eso les preguntaba si hay alguna cosa que ustedes por ahí les quedó muy en el aire o que no estuvo muy claro explicando o lo que sea, que la pregunten. Otra cuestión. En el examen también vale preguntar. Obviamente en el marco de más o menos tener en claro que la materia, si algo no hay forma de... pero esto no hay forma de entenderlo. Un mamarracho como está explicado, no le di vuelta por acá y por allá. Listo. Lo tratamos de aclarar. No hay ningún problema. No es que yo pregunto y ustedes tienen que saber todo. No. Por eso, dudas siempre nos van a quedar, cosas colgadas nos van a quedar, fichas que nos caen 3 meses después nos van a quedar. Los procesos no son así, absolutos, digamos. Tomá el tema, me lo estudié y ahora lo sé como si fuera la enciclopedia de no sé qué. Eso es un bolazo. Y más cuando hablamos de procesos, cuestiones sociales y cosas que se pueden interpretar, porque si yo le digo 1 más 1, 2, bueno, eso no va a cambiar nunca. Pero lo que digo hoy puede cambiar mañana. Vieron que los arqueólogos encuentran todos los días cosas, como el Ágata de Pilos, que vimos en algún momento cuando vimos los griegos, que ponen en cuestión toda la historia griega, no solo la del arte, sino la de Grecia entera. Y fue encontrada hace 2 años, 3. Así que bueno, si por ahí alguna cosa les queda colgada, incluso en el examen, pregúntenla, porque sería interesante que lleguemos con la menor cantidad de dudas posible al año que viene. Y como les digo, si ustedes tienen alguna duda, en el examen no es síntoma de que no saben nada, de que no estudiaron. Al contrario, puede ser síntoma de que sí se estudiaron y se calentaron por entender las cosas y por algún motivo eso falló. O sea, por algún motivo no, por algún motivo, por alguna causa mía eso falló, porque todos somos capaces de entender todo, así que si no se entiende es porque yo no lo expliqué bien o no fui claro. Que fuiste re clarito en todo el año. Bueno, me alegro. No, para mí fuiste re Por eso, clarito si todo. se entiende... Tanta información yo. No, es mucho, sí. Piense que vimos 1,5 millones de años de historia en 20 clases. Sí, cosas que yo no, o sea, la di pero no la di, digamos, o la sabés porque es mucha información. No, sí, es mucha información, por eso también esa información lleva su tiempo, es un proceso internalizarla. Eso de que ya les di el tema, usted lo tiene que saber, es un bolazo. Hay cosas que sí, que las podemos saber de un día para el otro, pero otras que no, que llevan un tiempo, que a veces hasta tenemos que replantear nuestros esquemas. Volvamos a Piaget, acomodación y todo eso. Se generan esquemas, se enriquecen con la experiencia y se modifican. Flexibilidad. Y a veces esa modificación lleva un tiempo, lleva un proceso. A veces nos lleva toda la vida. Entonces, última cuestión. Ahora sí, ustedes me tendrían que decir a mí a ver cómo estuvieron con el tema de la materia, qué cosas les resultaron interesantes, qué cosas hubieran dicho, esto ni se hubiera calentado porque es la boludez más grande del mundo, no lo demás. Estos apuntes no sirven para nada porque no se entienden, esto estuvo buenísimo porque estuvo clarito, qué cosas, no de si les gustó el contenido, sino la materia como la fui desarrollando, digamos, o sea, qué le agregarían, qué le sacarían, o algo que a ustedes les parezca, o cosas que digan, ¿por qué no hicimos tal cosa? Que estaba bueno, porque en otra materia hicimos tal trabajo y qué sé yo, no sé. No hicimos mucha práctica acá, salvo la de la caverna. Espero que el año que viene vamos a hacer más. Trabajos prácticos, digo, porque la teoría también El de los egipcios se también. aprende con la práctica. Bueno, el de los egipcios, que fue práctico. Toda la práctica es. O sea, eso, ¿qué cosas les resultan a ustedes más provechosas en la materia?
o qué cosas le darían más énfasis, o pues me dicen, los PowerPoint son... Como dijo Ariel, que para hacer más trabajo práctico, para que se cierre más el tema, porque es mucha información también y tanta teoría. Sí, yo creo, como Piaget, vuelvo a decirlo, que en la praxis está... Claro, pero fíjense, cuando ustedes se pueden hacer el coso de los egipcios, tuvieron que necesariamente pispear algo y al ponerlo ahí ya les quedó grabado y ya se acuerdan que los egipcios hacían así, WhatsApp, que utilizaban este color, o que le ponían línea alrededor, o que dibujaban la figura, y te quedó. Si yo te doy un libro sin ninguna imagen, dice, el arte egipcio se caracteriza por el uso de la imagen con el torso de frente, y capaz que se lo acuerdan un rato y después se lo olvidan. Claro. En la práctica, que uno, aparte, se mete un poquito en la cabecita de los egipcios también, ¿no? O sea que eso, bien. ¿Qué parte les ha resultado insoportable o lo que sea? O que ustedes le cambiaran algo, o qué se les ocurre que podrían haber hecho y no hicimos, que les hubiera resultado productivo o interesante. Se te cayó el pullover. O sea, digan lo que tengan que decir sin ningún tipo de condicionamiento. Si ustedes me hacen alguna crítica, yo no me ofendo. Al contrario, se las agradezco, porque la idea es que esto funcione lo mejor posible para ustedes. O por lo menos para lo que venga el año que viene a primer año. Lo que ya no les funcionó, ya está. De a una, por favor. Sin pelearse, claro. Justo lo que dijo el profesor. Lo que te pareció tedioso, digamos. Lo que no les gustó. Capaz que medio cansado y como llega ¿Cómo? el horario, llega a las 12 como acá. Sí, es verdad. Pero más de una vez me habrás visto dormir. No. El año que viene, por ejemplo, van a tener conmigo a las 9:30. ¿Es un horario? No es ni muy temprano ni muy tarde. Pero es verdad lo que dicen. Podría hablar acá para que a esta hora tengan cerámica, por ejemplo, que es práctica, bueno, más relajada y no que tengan que estar atendiendo con la panza chillando y el sueñazo más o menos. Pero bueno, eso en realidad no depende de mí. Yo les preguntaba lo que de mí dependía, o sea, de la materia. Si hay algo que a ustedes no les resultó práctico o les resultó confuso o... Bueno, está todo genial, soy bárbaro, listo. O sea que evidentemente el examen con haber dado la materia de tan bien va a ser un lucimiento de conocimiento, de sabiduría y me pone re contento. No. Vamos que ya hay una diferencia, porque él por lo menos pudo preguntar qué nos gustó y qué no nos gustó. Eso es un montón. Somos 21 profesor que preguntó eso. O sea, ¿qué cambiarían? ¿Qué no cambiarían? Eso es no, yo pensé que los otros profesores o algunos preguntarían más o menos. No, por ahí en una materia es como que, bueno, yo creo que me nube, pero ponele, cuando vos hablás y explicás, por ahí, si decís, ¿se acuerdan de la clase anterior? Justo ahí andaba más o menos mirando, me acuerdo y sin escribir nada. Y capaz que en otra materia a veces digo, ponele, con Raula, escribo esto para acordarme y dicen, ¿y dónde dejé la hoja que escribí esto? Eso es por la forma como se no, bueno, tampoco. Muchas veces sucede que uno viene mal predispuesto también. No. Por ahí lo ideal es leer antes lo que vas a dar, ¿no? Para ya no tener internalizado algo. Nosotros lo hacemos porque no nos gusta la materia directamente. No es que, a mí no es que no me gusta. Yo era un poco pesado ese tantos nombres y tantas cosas muy similares. Bueno, pero después la materia es interesante, o sea, pedagogía. Sí. Pero bueno, tenés que tomarte el trabajo de que dónde venía clase porque ya cuando estás hablando con la profesora ya estás entendiendo algo de lo que está hablando. Bien. Bueno, La historia es diferente, como que se vive como un cuento, digamos. Por lo menos la forma que lo veo yo. sí. Pasa que puede ser un cuento tedioso o un cuento interesante, Un cuento. qué sé yo. No, vos lo haces más llevadero porque
traes el mate, es como que te incluís a todo el grupo con el mate, charlás y charlamos todo. Y no es que somos vos y ella. Como Ajá. Carla No, que lo se decís para. como palabra. Claro, Ah, exacto. eso. Es muy, a mí qué sé yo, me resulta mejor. ¿no? Una cuestión, porque siempre me queda la duda y a mí me parece que yo hablo y hablo y hablo y hablo. No. ¿Ustedes sienten que tienen cierta participación, digamos, lo que dice ella? ¿Lo sienten así, digamos? O sea, ¿es medio interactiva la clase? Pues a mí siempre me da la sensación de que Es que es la forma en que hablar. no dejo hablar a nadie. Al usar palabras como, malas palabras, terminan. Pelotudo, por ejemplo. Vos te reís, pero te queda, porque si no, yo tengo un profesor que explica así, 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 y a mí me queda. Le voy a decir, ¿por qué me queda? Si le explica todo en criollo. Sí, pero porque Claro. es la forma de uno también, y de meterse, como dice ella, vos te metés en una conversación. Pero es que ya- todos tenemos las palabras, eso de usar palabras raras para explicar, eso es un bolazo. Las cosas se entienden con las palabras comunes, no. Claro. Uno podrá ajustar por ahí el léxico, pero... No, por eso. y quitarle solemnidad a la cosa, o sea... Si tal tipo fue un pelotudo, fue un pelotudo. No digamos, no, fue el general, no sé. Claro. También están buenos a veces los datos extras, digamos, pero que son interesantes. El puterío, digamos. Me encanta. Eso está bueno. Cleopatra andaba con Julio César, después con Marco Antonio. Sí. Porque ahí yo me voy a acordar. Claro. Ahora no sé en el final. Bueno, yo no sé si a ustedes les di, pero en segundo, por ejemplo, este año les metí un montón de... No sé si conocen el programa de Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Un programa que es, creo que hoy por hoy, el más antiguo de la radio, y tiene un segmento que hablan de historia o de cosas así, pero hablan desde ese lado, de los puteríos y esto, de que tal reina lo guampeaba al otro y entonces se enojó y le declaró la guerra. Claro, la parte Y a veces lo pongo como complemento porque está bueno el puterío, aparte te ayuda a acordarte de cosas. Acuérdense lo que hablamos al principio, las leyes mnemotécnicas, de que se inventaban historias para recordar cosas y de ahí los mitos y todo eso. Es esto. Menos historia. Bueno, ayer Más puterío, menos la historia. clase de Ludmila, ya en historia, Ajá. fue una chica y hizo como una presentación de los mitos, digamos, tenemos que llevar un tema y hablarlo, ¿no? Y lo habló tan bien puterío a los mitos y cómo se relacionaban uno con otro, Claro. que fue como... Mirá Qué vos. copado, ¿viste? Y sí. Por ahí te quedan cosas. Es que aparte dando son vueltas puro y- puterío las historias de los mitos. Sí. De que tal dios se quiso enganchar a tal mina y que no la dejaban, entonces se disfrazó de no sé qué y se la agarró y entonces la otra no sé qué y después tuvo un hijo que le pasó no sé cuánto y que la señora se enojó del dios y la castigó a la otra y todo puterío. Sí, sí. Pero claro, los griegos se acordaban de todo. Claro. Otro tema que no mencionamos de las herramientas en origen es el tema de la música, y me acuerdo por el tema de los griegos. Los alegatos, por ejemplo, en la Grecia antigua, se hacían en verso, para que en los juicios, para que los jueces los pudieran recordar y los tuvieran presentes, se hacían en verso. Porque era una forma mucho más fácil de recordar no solo todo lo que había pensado el abogado, por decirlo de alguna manera, sino de que el otro también lo recuerde. Por eso todo era música. No sé, ¿alguno de ustedes va o ha ido a misa? Y alguna vez. Hace un montón de años. Para cuando casamiento. Seguro que se van a acordar que algunos pedacitos de lo que dice el cura lo dice como cantando. Sí. En un principio el culto religioso era totalmente cantado y la parte importante era el canto, los salmos, etc. No lo que dice el cura hablando. Y eso por ahí es un resabio de que cómo se decían las cosas cantando para que sean más fáciles de recordar, más fáciles de transmitir. En la Edad Media pasa eso. Sí, mucho. Mucho.